duda con lo que hemos estado viendo de condicionamiento clásico? ¿No? Ya, perfecto. Vamos a colocar PowerPoint con lo que hemos estado viendo de condicionamiento clásico. Ya. Ya. Bueno, a ver, muchachos y a ver, muchachas. Bueno, antes que todo, muy buenos días. Les deseo como para iniciar la clase de hoy. Tengo entendido, por otra parte, que ya está en el aula virtual que Alejandro Peña habría ya agregado información sobre cómo empezar a coordinar lo de las fotocopias y lo de los apuntes de la asignatura para que así ya comiencen a programarse para enfrentar la segunda de evaluaciones de las diferentes asignaturas, sobre todo para aquellos que tienen algún grado de problema ocular o, dicho de otra forma, por su metodología de estudio, les resulta más fácil ir a, en este caso, a imprimir, digamos, como los apuntes allá a Lord Cochrane. Pero eso ya está funcionando y se lo paso como información, se lo entrego en realidad como para que así lo puedan tener ya a disposición y comiencen a coordinar sus propias acciones para reproducirlos. Y eso por ahora como dato inicial, para empezar con lo que es como condicionamiento clásico, que es lo que nos corresponde, que es lo que nos convoca a revisar, ¿ya? Y de esta forma ir cerrando, por llamarlo así, lo que es el condicionamiento clásico, que tiene un elemento bien introductorio. Como les he comentado en clases anteriores, el condicionamiento clásico es toda una aproximación que tiene para algunos autores un estatus de paradigma y que por lo tanto todas las cosas del comportamiento de las personas se pueden explicar desde esta lógica. En ese sentido, como hemos ido viendo, el condicionamiento clásico se caracteriza porque da la posibilidad de poder responder o de reaccionar o de comportarnos hacia otros estímulos que no son los que originalmente nos producen algún comportamiento, sino que por medio de la asociación, por medio de la contigüidad, perdón, de la variación constante y de la presentación, en ese sentido, todos sinónimos anteriores, los que yo dije, por medio de, en este caso, de la presentación constante de ambos estímulos hacia el sujeto, a la persona o al organismo, que ocurrir, por lo tanto, es que el organismo aprende a relacionar esos estímulos y por lo tanto aprende ¿cómo se llama? Aprende a responder a otros estímulos también. Simple y llanamente porque nuestro comportamiento y nuestra fisiología humana tiene una posibilidad muy grande de poder asociar y poder relacionar estímulos, ¿sí? En esa lógica, lo que nosotros habíamos empezado a ver 2 semanas atrás tenía que ver con algunos experimentos clásicos de esta área. Eh, Uno de ellos, en este caso, es el de condicionamiento al miedo, que lo habíamos revisado, pero que hoy día lo vamos a volver a revisar. Ya, ¿por qué se llama este aprendizaje de condicionamiento al miedo? Porque de una u otra manera lo que se buscaba no solo era que la rata aprendiera a tener miedo a un determinado estímulo, que en realidad eso ya lo había demostrado John Watson y cómo se podía hacer, y cómo se podía realizar experimentalmente. Lo que ocurre es que lo que querían, en el fondo, estos dos autores, este y Skinner, querían medir el miedo. ¿Y por qué medirlo? Medirlo porque resulta que nuestro comportamiento frente a emociones muy intensas, como por ejemplo el miedo, puede desorganizarse. ¿Ya?
Vale decir, por ejemplo, si ustedes han visto personas que le tienen miedo a las arañas, lo más probable es que ustedes vean a esas personas que le tienen miedo a la araña reaccionar y desorganizarse, como que no van a poder o mantenerse concentrados en clases, qué sé yo, o no o van a empezar a tener mucho miedo y van a seguir con miedo durante un buen periodo de tiempo. Y por lo tanto, en esa lógica, Estes y Skinner, estos dos grandes psicólogos de la línea del aprendizaje, desarrollaron, por lo tanto, un método como para poder medir el miedo, ¿ya? O sea, el miedo se podía fácilmente aprender mediante el condicionamiento clásico, eso no era muy difícil, sino que cuál era la lógica y qué era lo importante. Lo importante era poder... ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Nadie con alguna duda? No, profe. Ya, que se me había salido de la casa y ando con alergia. ¿No escucharon el tremendo estornudo que me acabo de pegar? Pero me salvé. Miren, a ver, lo que les estoy mostrando acá tiene que ver con que, como yo les he explicado en las otras clases, el trabajo y en laboratorio es muy fuerte en la línea de psicología del aprendizaje, ¿sí? Como yo les he comentado, son varias las universidades que tienen laboratorios de aprendizaje donde aún trabajan con ratitas. La Universidad de Chile, una prueba de ello. Y bajo esa lógica, uno puede ver en este dibujo que aparece una ratita de laboratorio dentro de una caja experimental que es la conocida como caja de Skinner, ¿ya? Y la cosa es que la caja de Skinner lo que permite es que la rata, como gran gracia que tiene la caja, es que la rata mientras está en la cajita, aprende que posicionándose o parándose en esa pequeña barrita que aparece al frente de la ratita, que en la literatura ustedes van a leer que es una palanca, ¿ya? Y la cosa es que con esa palanca, la ratita al apretarla, va a hacer que este aparato, este instrumento que está afuera de la caja, que es el dispensador de pellet, sí, gire y por lo tanto libere una pequeña pelotita o bolita en este caso, de pellet. La rata obviamente escucha esto, ve que cae comida, lo toma, se la come y se dirige nuevamente a la barra o a la palanca, la aprieta, gira el dispensador, ¡ping!, cae un pellet y uno, en este caso como observador, digamos como experimental, observa que la rata va y se come de nuevo el pellet y por lo tanto la rata va aprendiendo la relación conducta-consecuencia. Vale decir que al emitir una conducta va a obtener una determinada recompensa o un refuerzo, algo agradable, y por lo tanto la asociación entre la conducta y la consecuencia se va a fortalecer. Pero también la caja Skinner tiene otras posibilidades y una de ellas tiene que ver con que la ratita, por ejemplo, puede ser también entrenada, puede ser entrenada también como para que pueda aprender a apretar palanca cuando se prenda una luz, ya sea roja, y por otra parte puede aprender también que cuando se prende la luz azul, la ratita no aprieta la palanca. Y dicho de otra forma, no la apriete para que no llegue pellet, ¿ya? En este proceso, cuando hablamos de condicionamiento al temor, lo que se va a intentar hacer en el experimento es que mientras la rata está apretando palanca y obteniendo pellet, palanca pellet, palanca pellet, palanca pellet, que es la asociación que se va a buscar establecer vía condicionamiento operante, se supone que la rata, por lo tanto, mientras esté haciendo eso, los investigadores, en este caso este y Skinner, lo que van a hacer y que hicieron en esos años era que mientras la ratita estaba apretando palanca, ellos encendían la luz roja. Perdón, no trabajaron con luz, trabajaron con un tono, con el ruido.
y un ruido que salía y que se provenía de acá del speaker, que es el parlante que está arriba de estas luces, como ustedes bien pueden ver. Entonces, se supone que cuando el speaker, en este caso aparece el ruido, pip, como un tono, como un ruido, la rata no tiene la lógica de por qué diablo está pasando esto, sino que mira y presta atención al sonido del parlante, pero no más que eso. Acto seguido, acto seguido se apaga el parlante y acá en estas barritas donde la ratita se encuentra parada, aparece una pequeña descarga eléctrica, un pequeño shock eléctrico, que como yo les he comentado, no es de 200 volts, que es la que tiene nuestra casa, sino de 0,7 milivolts. Ya es una descarga muy pequeña, son como pequeños pinchazos, ya que uno siente en los dedos cuando uno pone las manitos. Y por lo tanto, la ratita, obviamente, y lo que pasa en el experimento, es que cuando llega la descarga eléctrica, la ratita queda sorprendida porque no entiende por qué, si ella está comiendo feliz, de repente recibe una pequeña descarga eléctrica bajo sus patitas. En fin, se espera, por lo tanto, que la ratita pueda ser capaz eh, de estar apretando palanca todo el rato y posteriormente lo que sucede es que nuevamente estos autores hacían sonar el parlante, el sonido, para que así la rata empiece ya a asociar que el tono, en este caso, es digamos, ¿cómo decirlo? El tono es la señal de que va a venir el shock eléctrico. Por lo tanto, se supone que la rata, y esto es lo interesante del experimento, la rata comienza a tener miedo, obviamente, a la llegada del shock, porque empieza a ver de que cada vez que aparece la luz roja, llega un choque eléctrico, mientras ella, como ratita, está feliz de la vida apretando palanca. Lo que empieza a suceder es que la ratita, mientras más miedo comienza a tener, es cada vez menos las veces que aprieta palanca. Y eso se debe a que la intensidad del miedo puede interrumpir cualquier tipo de acción que nosotros estemos desarrollando. Y por lo tanto, estos autores empiezan a proponer que mientras más miedo tengamos, más suspensión o supresión de conducta, como decía la lámina anterior, vamos a tener. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a ir interrumpiendo, por lo tanto, aquel comportamiento que vamos a ir realizando y vamos a ir desarrollando. De esta forma, lo que aparece en esta diapositiva es todo lo que nosotros explicamos en la diapositiva anterior, pero ahora de forma más ordenada. Va a decir que este experimento cuenta con 3 fases. La primera es que la rata aprende a apretar palanca para obtener pellets. Luego, la segunda fase es que el tono, el tono ya comienza a aparecer con el fin de ser asociado con, en este caso, la presencia del shock eléctrico. Y por lo tanto, después de un entrenamiento de condicionamiento al miedo, se supone que en la fase 3 habría que ver si es que la rata aprendió a tener miedo. Y por lo tanto se coloca solamente el tono, ¿ya? Y como se coloca solamente el tono, hay que ver si es que la ratita deja de apretar la palanca producto del miedo que le produce, en este caso, la señal, como en este caso el tono, ¿ya? O sea, el sonido del speaker, ¿ya? Y por lo tanto, se supone que si la ratita escucha el tono y deja de apretar palanca, uno empieza, perdón, a hablar de que hay supresión de conducta, y como hay supresión de conducta, uno infiere de que el miedo es muy alto. ¿Qué es lo que aparece acá? La lógica de esta técnica consiste en que la respuesta emocional de miedo es incompatible con la realización de una actividad distinta. Vale decir, si alguno de ustedes, por ejemplo, le tiene miedo a los temblores y mientras duerme empieza a sentir um, que empieza a temblar, aquellos o aquellas que tengan miedo, lo más probable es que van a dejar de dormir un buen rato porque van a quedar asustados, ¿ya? Por lo tanto, en esa lógica, la idea está en que, y se va empezando a hipotetizar, por lo tanto, de que en cualquier situación donde las personas experimenten mucho miedo,
lo más probable es que va a haber mucha desorganización. Esto se ve mucho, por ejemplo, chiquillos, en cuadros clínicos asociados, por ejemplo, a los trastornos de estrés postraumático. Perdóname un poquito. En el estrés postraumático, chiquillos, el diagnóstico consiste en que la respuesta emocional central en las personas es de miedo, y es miedo producto de personas que han pasado por experiencias traumáticas, tales como accidentes, los que estuvieron a punto de fallecer o que vieron a gente fallecer. Cuando, por ejemplo, hay gente que sufrió de violación, por ejemplo, o de abuso sexual, uno entiende que pues, todo ese tipo de experiencias puede generar algún grado de trauma, y como puede generar algún grado de trauma, ya lo que va a suceder es que ese trauma, esa herida, ya va a estar acompañada de mucho temor, de mucho miedo, y de hecho las personas con estrés postraumático como diagnóstico tienden a estar muy hipervigilantes, ¿ya? Y por lo tanto, y cuando me refiero a hipervigilantes, que andan todo el día en estado de alerta, y inclusive, y obviamente en la noche, como que todos los sonidos suenan más fuertes. Entonces, claro, la gente cuando tiene mucho miedo, y uno ve a la gente con trastorno de estrés postraumático, en general su conducta se encuentra muy desorganizada, porque el miedo es de tal intensidad que le impide a la persona volver a tomar el ritmo con el que venía funcionando habitualmente en el día a día. De hecho, si es que quieren explorar un poco más de información, pueden leer acerca de trauma complejo, que es uno de los nuevos conceptos que ha estado adquiriendo mucha fuerza en la atención clínica, donde hay personas que efectivamente el trauma que experimentaron, perdón, reviste muchas aristas, donde no tan solo hubo abuso sexual, sino que también hubo negligencia familiar, hubo maltrato, y han habido una serie de otras situaciones, incluso hasta bullying, donde uno puede empezar a ver, por lo tanto, que la persona efectivamente tiene y mucho dolor psicológico asociado a que no entiende por qué le han pasado estas cosas. Entonces, claro, el miedo muy intenso va a interrumpir todo tipo de comportamiento. Estos autores llevaron toda esta situación experimental, como les decía, y les había explicado en clases anteriores, incluso a hacer una fórmula que es muy sencilla, que no se amedrenten viéndola, porque en el fondo es una simple fracción, una fracción que tiene un numerador y un denominador, ¿sí? Y en esta lógica, en el numerador tiene que ir como las conductas, o el número de conductas más precisamente, que realiza la ratita ya mientras está apretando palanca. Eh, a ver, espérense, que hay un error. No, está bien, está bien. Retiro lo anteriormente dicho. En el numerador, chiquillos, ya, aquí presten atención porque la información correcta. Y van los números el número de conductas que la ratita realiza frente en este caso, frente al tono. ¿Cuántas veces apretó la palanca la rata frente al tono? ¿Sí? Y en el denominador va ese mismo número, pero se le tienen que agregar, en este caso, las conductas que la ratita hace en ausencia del tono, ¿ya? Vale decir, cuando el tono no ha sonado y la ratita está apretando palanca, feliz de la vida, también hay que sumar ese número. Y por lo tanto, esa fracción, que en el fondo es dividir el numerador por el denominador, les va a dar un determinado valor que se debe ubicar en el continuo, vale decir, en la flechita que aparece abajo, donde dice que 0 es que hubo mucha supresión y que por lo tanto hubo miedo, la ratita aprendió a tener miedo al tono, versus en el otro extremo, donde aparece el 0,5 que dice no hay aprendizaje y que por lo tanto hay mínima supresión, perdón. Vale decir que hubo miedo, ¿ya? O sea, perdón, que no hubo miedo y por lo tanto la ratita apretaba palanca sin problema, ¿ya?
Entonces, como lo que yo le acabo de describir, perdón, es lo que aparece puesto acá en este caso, en esta diapositiva. Vale decir, el índice cero va a indicar que hubo máxima supresión. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que en el fondo si la rata, en el numerador, donde dice las respuestas frente al tono, ya, si la rata no apretó la palanca, ya nos da una señal. O sea, si la ratita apretaba palanca y ahora aparece el tono, pareado con el shock, entonces, claro, uno va a decir, cáspitas, si la rata no aprieta la palanca frente al tono es porque aprendió a tener miedo muy rápido, ¿ya? Pero por el contrario, suele pasar de que también a veces hay otras ratitas que aparece el tono, y viene el shock y la rata aprende esa relación, pero aún así sigue apretando la palanca. No con la misma frecuencia, pero sí la sigue apretando. Y por lo tanto, el valor de esa fracción nos va a dar un valor más cercano a 0,5 y por lo tanto, como nos va a dar un valor 0,5, nosotros vamos a suponer que no hay miedo condicionado y por lo tanto, en este caso, la ratita no suprime la conducta. Y el gráfico que aparece acá a continuación, donde en uno de los ejes aparece el número de conductas y en el otro eje aparece el número de ensayos, lo que va mostrando esta línea en diagonal, que ustedes pueden ver acá, como que de caída, ¿ya? Es que mientras más ensayos hayan, la supresión de conducta va a ser mayor, ¿ya? Y llegando en el quinto ensayo a que la ratita es capaz solamente de apretar una sola vez la palanca. Y por eso cuando les hablo de cómo aparece toda esta cosa del miedo y de cómo el miedo nos desorganiza, es que hay personas que cuando pasan por muchas situaciones por las cuales quedan muy atemorizadas, es probable que muestren no tan solo una desorganización conductual, sino que una inhibición conductual, va a decir con una falta de proactividad de hacer comportamientos nuevos, ¿sí? Porque el miedo en general es una reacción emocional que de forma muy intensa puede paralogizar en este caso, a los sujetos, a las personas en general. Paralogizar, dejarla en estado congelado, como en freezing, ¿ya? Entonces, en esa lógica, vale la pena, por lo tanto, recoger los aportes de estos estudios, particularmente, como les digo, en casos donde hay situaciones de estrés postraumático, donde el miedo es muy intenso. Y qué sé yo, por ejemplo, si es que alguno de ustedes tiene una tía que la asaltaron en el metro con una pistola, qué sé yo, y ella temió por su vida, lo más probable es que ella, si queda muy atemorizada, no va a iniciar ningún tipo de comportamiento nuevo, ¿vale? Es decir, no va a querer salir de la casa, va a estar en la pieza, va a tratar de hacer algunas cosas, pero en general uno lo va a notar que va a estar desorganizada. Y por lo tanto, pedir ayuda le va a costar porque va a estar con un miedo muy, muy intenso. Y por lo tanto, esto permite obviamente reconocer esto en las personas y explicándoselo, las personas pueden entender muy bien todo lo que le ocurre y así es como, por lo tanto, el conocimiento psicológico puede ser usado y puesto al servicio de las personas. Luego, tenemos este otro segundo experimento que es el seguimiento de señal o automoldeamiento. Este experimento es bien simple, ¿ya? Que tiene que ver con temas de comida, ¿ya? Que así se inició el experimento inicialmente. Se lo voy a colocar en la próxima diapo y de allí voy a, o sea, en el fondo la diapositiva que aparece anteriormente se la puedo explicar acá, sumándola a esta nueva diapositiva y con el dibujo que aparece y que en realidad es una foto, la que aparece allí. No sé si es que logran apreciar o ver que aparecen dos palomas en la foto, ¿sí? Una palomita que está al lado izquierdo y otro palomito que está al lado derecho, ¿sí? El experimento que hicieron estos dos autores, Brown y Jenkins, consistía en lo siguiente, y préstenme harta atención a lo que les voy a comentar porque este experimento produjo un gran hallazgo muy importante para el condicionamiento clásico, que antes de este experimento solo veía conductas involuntarias, ¿ya? Sin embargo, este experimento mostró de que sí, hay conductas voluntarias que pueden participar del condicionamiento clásico. Y me explico.
El experimento en lo que consistía era que las dos palomas que estaban allí, simple y llanamente, lo que tenían que hacer era esperar a que se prendiera una luz en esa cajita que ustedes ven donde las palomas aparecen como que van a picotear. Tenían que esperar a que se prendiera una luz, ¿sí? Y después de la luz caía un pellet, en la cual las palomitas se comían, ¿sí? Solamente, como les digo, lo que tenían que hacer las palomas era esperar a que se prendiera la luz, porque después de la luz, cuando la luz se apagara, ya iba a caer un pellet, ¿ya? Cuando aparece el nombre tecla y cuando lo lean en otros apuntes de aprendizaje, que son los que les voy a enviar esta semana, ya para que vayan coordinando lo de los apuntes, les voy a enviar solo dos apuntes por si acaso, no más que eso. Uno más teórico y otro más bien aplicado. La cosa, chiquillos, y chiquillas, es lo siguiente, que las palomas, como les digo, se iluminaba la tecla, ya que no es la tecla del piano, sino que es, en este caso, un pequeño disco, ya que como es una luz, digamos, pues, o sea, detrás de un plástico redondo hay una ampolleta que se prende y que es la luz que le llaman tecla acá en la literatura del aprendizaje. La cosa es que, como les digo, las palomas solamente tenían que esperar que se prendiera la luz y después se apagara porque tenían después, como por consecuencia, que caía el pellet y por lo tanto ellas podían comer. Sin embargo, lo que pasó fue algo que a ellos, como autores, Brown y Jenkins, les llamó la atención. Y fue que una vez que las palomas terminaban de comerse el pellet, ¿sí? Se dirigían nuevamente a la tecla y comenzaban a picotearla. Los autores entendían que en el fondo lo que las palomas querían era prender la luz para que llegara el pellet. ¿Se entiende? O sea, en el fondo lo que estaban haciendo las palomitas era hacer acciones para comer más. Y claro, el experimento consistía en que las palomas tenían que esperar a que pasara el tiempo nomás. Sin embargo, empezaron a ver que las palomas, de forma voluntaria, comenzaban a picotear la tecla para así recibir nuevamente el pellet. Obviamente, lo que empezaron a observar es que este experimento, que si bien está dentro de la literatura del condicionamiento clásico, empezó también a confirmar que habían muchas conductas de las personas que son voluntarias y que pueden autocondicionarse o bien automoldearse, que es lo que estábamos leyendo en la diapositiva anterior. Vale decir, y vuelvo a mostrar la diapositiva anterior, y dice así: los animales tienden a acercarse y contactarse con aquellos estímulos que señalan la disponibilidad de comida. Esta conducta se puede estudiar en el laboratorio, ¿ya? Y entregando una pequeña cantidad de comida. Entonces, claro, estas dos palomitas, si ustedes se fijan, si ustedes viven cerca de una plaza, se van a dar cuenta de que hay gente que va y les tira migas. Y que, por supuesto, las palomitas llegan y llegan en grandes cantidades a comer, ¿cómo se llama? Pan, digamos, a picotear. Lo que empieza a suceder y que si ustedes empiezan a observar es que ya algunas palomas ya se empiezan a acercar antes de la hora en la que algún adulto mayor, alguna señora les envía, ¿cómo se llama? Les envía comida. Entonces, en esa lógica, claro, lo que van aprendiendo, por lo tanto, las palomitas acá, es no a esperar que en este caso, que se prenda la luz por sí sola como estímulo condicionado, sino que ellas pueden ser capaces de activar, en este caso, la luz picoteándola, para que así llegue la comida, ellas coman, ¿sí? ¿Se entiende? Y por lo tanto se empieza a repetir el ciclo, que de una vez que terminan de comer, ellos van a picotear la tecla para que se prenda la luz. Hay perros o hay gatitos callejeros, por ejemplo, que yo veo una vecina, por ejemplo, que siempre les da comida a una determinada hora a dos misifús que andan dando vueltas por acá. Y la cosa es que los misifús, antes de que ella les dé comida, los misifús ya están merodeando. Incluso empiezan a maullar, qué sé yo, empiezan a emitir una serie de conductas, por lo tanto, voluntarias, con el fin de poder obtener comida, ¿ya? Entonces, la gracia de este experimento es que el condicionamiento clásico involucra conductas voluntarias. Esto trajo y empezó a confirmar, por lo tanto, toda una revolución que se venía dando desde la psicología del aprendizaje
respecto de que el condicionamiento clásico no era mecánico, ¿ya? No era solamente reflejo, ¿ya? Y por lo tanto involuntario, sino que tenía ciertos elementos voluntarios para, en este caso, para el comportamiento del organismo. Vale decir, por ejemplo, si ustedes llegan del supermercado con alguna bolsa y tienen un perrito o tienen una perrita, lo más probable es que ellos, como mascotas, se van a acercar a ustedes, van a mover la cola y se van a sentar. Y les van a empezar como a pedir comida y van a poner unos ojitos vidriosos que conmueven mucho, van a parar sus orejitas también, hasta puede que ladren, pero porque están emitiendo conductas operantes, instrumentales en este caso, como para, en este caso, obtener comida, ¿ya? Y por lo tanto, todo eso generó un aporte muy significativo para la línea del condicionamiento clásico, porque en el fondo el condicionamiento clásico involucra, en este caso, conductas voluntarias también, ¿ya? Y para ir redondeando de esta presentación de PowerPoint, tenemos este otro, el segundo aprendizaje, que es el experimento de aversión al sabor, ¿ya? Que lo que explica es que gran parte de nuestras preferencias alimentarias son producidas por el condicionamiento clásico. Y me explico, si a ustedes les gusta comer papas fritas, si a ustedes les gusta, por ejemplo, tomar piscola con papas fritas, ya hay gente que le gusta tomar piscola comiendo completos, perdón por los ejemplos con alcohol tan mañaneramente. Mejor voy a dar un ejemplo más, más adecuado al desayuno. Miren, dentro de las Ricardito Aventuras, he ido conociendo personas que le tienen asco a una infinidad de alimentos, ¿sí? Cada persona con diferentes reacciones. Conocí a un colega, de hecho, quien fue el que me hizo ayudantía en la Universidad Central, Miguel Arias, y el Miguel contaba que le daban asco los damascos. Los damascos le daban asco. Y que lo que le daba asco eran como todos los pelitos que estaban alrededor del damasco, porque le daban la impresión de que estaban descompuestos. Y es como lo que ocurre con la fruta, cuando se empieza a echar a perder, que le empiezan a aparecer pelitos blancos. Y por lo tanto, él jamás en su vida comería damascos. Me acuerdo que esa conversación llevó en clases a que cada uno empezara a comentar las cosas que uno tenía asco. Yo en mi caso comenté que, y hasta el día de hoy, la nata de la leche me produce un asco enorme, 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 enorme. He tratado de superarlo y ha sido difícil. Cuando veo la nata como que comienzo a salivar, como esta salivación que uno siente cuando uno tiene asco por algo. Eh, He recibido muchos comentarios de que la nata de la leche forma el queso, qué sé yo, pero la cosa está en que yo no veo ese proceso, yo veo queso y el queso me lo como, no tengo ningún problema con eso. Pero en cambio la nata de la leche no, la nata de la leche a mí me da mucho asco, de hecho cuando la leche queda como con grumos, me la tomo con mucho desagrado porque en realidad no es lo que me gusta, tampoco voy a andar botando la leche porque siempre me enseñaron que había gente que no tenía que comer y por lo tanto era malo botar la comida. Pero en esa lógica, yo lo que asocio es que la nata de la leche, cuando chico, me tiene que haber producido algún tipo de reacción o algún tipo de malestar, ¿ya? Y por lo tanto, por eso asocié el malestar con este caso, con la nata de la leche. Hay personas que, por ejemplo, lo que yo he conocido, hay gente que, a ver, ¿qué cosa no puede comer? Guatitas. No puede comer guatitas, así como que ve la guatita y le producen un profundo asco. ¿Ya? Hay otras personas, en cambio, que por ejemplo las prietas que se ocupan para hacer asado o comida, qué sé yo, hay gente que no comería sangre aliñada, ¿ya? No las comería, simple y llanamente no las comería. No comerían tampoco chunchules, qué sé yo, y saliéndome de ejemplo y hablando, por ejemplo, de verduras, hay gente que no le gusta, por ejemplo, las betarragas. No le gustan, no le gustan. Entonces, desde esta perspectiva, se entiende, por lo tanto, que nuestra reacción, que es de asco, claro, se produce en este caso por condicionamiento clásico, ¿ya? Y en esta lógica es porque se asocia el sabor de un alimento, el aroma de un alimento a un determinado
malestar, ¿ya? Lo más probable es que ustedes o vieron que a alguien le cayó mal o alguien hizo una reacción de asco muy grande frente a algún alimento, si es que no, no han, ¿cómo se llama? No han comido nunca ese alimento. En cambio, hay otros que sí los comieron, ¿ya? Hay gente que le gusta comer, qué sé yo, a ver, ¿qué otro tipo de fruta, verdura hay gente que no le gusta? Por ejemplo, hay gente que no le gustan las pasas y hay gente que no le gusta el pan de Pascua. ¿Sí? Hay gente que se come el pan de Pascua y anhela y todo el año a comer pancito de Pascua porque le gusta mucho. Hay otros que no. La fruta confitada y las pasas como que no le gustan, como que no son de su atracción. Tengo un amigo que, por ejemplo, no come, no come mariscos. No come marisco, no le gustan los mariscos, lo encuentra asqueroso. Y cuando vamos con él a algún restaurante junto con su pareja, si vamos a comer marisco, él pide pollo, qué sé yo, como con papas fritas, o pide, no sé, qué sé yo, un lomo a lo pobre, pero no come mariscos. No come mariscos. Entonces, claro, en toda esta cosa que tiene que ver con lo que son las preferencias alimentarias, el condicionamiento clásico aparece. Ahora, ¿por qué en este caso, déjeme, ya, por qué en este caso este experimento puede ser tan relevante? Porque John García, cuando realizó los primeros experimentos, no, o sea, a veces ocupaba apomorfina, que era una droga que yo vi la acción de la apomorfina cuando había laboratorio en psicología. Y la apomorfina se le inyecta a la rata, ¿ya? Y la ratita se expone a la situación experimental, se le pone, qué sé yo, agua con azúcar, galletitas, queso, la cosa que uno quiera, se la coloca en lo que se llama un test de preferencia, para que en este caso la ratita pueda escoger algún tipo de alimento que es la que a ella le gusta, ¿ya? La cosa es que, por ejemplo, si a la ratita le gusta, por ejemplo, comer quesito y empieza a comer queso, la apomorfina es una droga que se caracteriza por generar náuseas, generar malestar, generar asco en los seres humanos. Y por lo tanto, en una pequeña dosis que se calcula con el peso de la rata, qué sé yo, y la cantidad de ml, la rata cuando empieza a comer, al ratito se empieza a sentir mal. Y uno nota porque la rata ya no es el mismo comportamiento activo que tiene, sino como que queda más lento, que en el fondo es como que fuera a vomitar la rata. Ya que uno cuando ve a la gente cuando tiene ganas de vomitar, es como que se sienta, como que baja un poco su nivel de conducta y empieza a sentir todo el movimiento interno en el estómago de que va a vomitar. Eso más o menos es la reacción que la rata tiene. Y claro, la cosa es que después, cuando uno quiere que la rata vuelva a comer queso, por ejemplo, que fue lo que le gustó en este test de preferencia, la rata no come. La rata no come queso. Prefiere comer galletitas, prefiere tomar agüita con azúcar, pero no pesca el queso, si no lo toma en cuenta. Este hallazgo, ya, nosotros lo hacíamos con apomorfina, pero el hallazgo John García lo hizo cuando la ratita la exponía a radiación. Entonces, mientras estaba en la caja experimental, él le aplicaba algún grado de radiación a la ratita para experimentar náuseas, ¿ya? Este experimento y este hallazgo, chiquillos, llevó a que esto se pueda usar muchas veces en psicooncología. Vale decir, en la psicología y los aportes que la psicología hace en el campo en el campo del cáncer. Y por lo tanto, una de las cosas que empieza a suceder es que las personas cuando están en tratamiento de quimioterapia o radioterapia, es probable que puedan condicionarse y por lo tanto desarrollar asco o rechazo a los alimentos que están comiendo. En esa lógica, chiquillos y chiquillas, desde la psicooncología, lo que se puede hacer es que a las personas se les pide que hagan un listado de preferencias, de alimentos que les gusta comer más o que comen con más frecuencia y otros alimentos que comen con menos frecuencia. De esa forma, se le insta, por lo tanto, a las personas que durante la quimioterapia o la radioterapia coman alimentos que no son los más frecuentes que coman. De esa forma, si es que se llegan a condicionar aversivamente y le desarrollen, por lo tanto, asco o rechazo a los alimentos, que sean los alimentos que come menos frecuentemente. Y así no se empeora la calidad de vida de los pacientes y por lo tanto pueden seguir comiendo las cosas que más les gustan. Esto es una intervención que se hace en muchos hospitales oncológicos a nivel del mundo,
porque de una de las cosas que tiende a ocurrir en el tratamiento con cáncer es que a veces algunos tratamientos son desafortunadamente muy invasivos, muy fuertes, pero que no hay otra opción porque el cáncer debe detenerse y debe erradicarse, ojalá. Y en esa lógica, claro, el efecto de las drogas puede hacer que la gente desarrolle condicionamiento clásico y de aversión o de rechazo hacia los alimentos que está comiendo. Por eso es bueno hacer un listado, en este caso, de alimentos que se comen con menos frecuencia. De esa forma, si, por ejemplo, el desayuno, la persona nunca comía, voy a inventar, nunca comía galletas de vino, ¿ya? O qué sé yo, galletas criollitas, va a tener que comer galletas criollitas, cosa de que si se condiciona, aversivamente se condiciona a las galletas, digamos, criollitas, no que se condicione a los huevitos revueltos con jamón o con tomate, qué sé yo. La idea está en que no tenga, en este caso, un empeoramiento más y mayor de su calidad de vida, ¿sí? Y luego, ¿qué cosas tiene en este caso como características este hallazgo experimental? Uno tiene que ver con que se puede aprender en una sola oportunidad, en una sola oportunidad. Y es como que, sobre todo si el rechazo, el asco que tuvimos es muy fuerte, lo más probable es que no vamos a comer nunca más, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gustan los ostiones, los encuentro súper ricos, pero he ido a Tongoy, ya donde hay una caleta donde venden ostiones, y ostiones como que están como creciendo todavía. Entonces allí los pescadores los venden, y yo me acuerdo que la primera vez que vi a los ostiones sacándolos de allí, así como fresquitos, claro, me comí uno y el otro vi que todavía se movía y me dio pena, me dio pena comérmelo y claro, me acuerdo que dejé de comer. De hecho, ahora que recuerdo la situación, no sé si yo cuando vaya a esa caleta vuelvo a comer digamos, como un ostión, salvo que el ostión ya haya fallecido, digamos, por decirlo así. Porque me dio mucha pena, me dio mucha pena, no, no lo olvido. Pero hay gente, en cambio, que le gusta comerse, digamos, los ostiones muy fresquitos, como que los disfrutan harto. Entonces, basta tan solo una buena o una mala experiencia como para que uno desarrolle amor por un alimento o bien rechazo. De hecho, las personas que se emborracharon, se embriagaron o se curaron con una alta dosis de tequila, lo más probable es que no van a volver a tomar tequila durante un muy buen tiempo, porque desarrollaron aversión. ¿Ya? Y lo otro que aparece como en este tercer punto es que nuestro organismo tiene la posibilidad de asociar el malestar con el sabor del alimento que uno comió, a pesar de que hayan pasado varias horas. Tiene esa posibilidad el cuerpo, ¿ya? De asociarlo. Es como que si ustedes se comieron una empanada de pino y a las 4 de la tarde todavía tienen acidez, lo más probable es que lo van a asociar a la empanada de pino. Si no es que lo asocien ni a las piscolas ni al vino que se tomaron durante el 18 de septiembre, no, sino que lo van a asociar más bien a la empanada de pino, ¿ya? Y por lo tanto, otro hallazgo importante que este experimento tiene es que empieza a cuestionar la contigüidad. Vale decir, ¿es tan necesario que los estímulos estén juntos en el tiempo para producir aprendizaje? Al menos en la aversión al sabor eso no ocurre. Pueden pasar varias horas y las personas aún así pueden asociar el malestar con lo que es, en este caso, un determinado sabor. ¿Sí? Y eso para finalizar esta presentación. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que hemos estado viendo hasta ahora con respecto a lo que eran estos tres experimentos clásicos. Si es que hay dudas, por supuesto. Eh, Muchachos y muchachas, la clase llega hasta el día de hoy acá. Tengo que ir a una reunión ahora. Tenía que estar en realidad hace 10 minutos en la reunión, pero siempre existe como el compromiso a estar haciendo clases y por lo tanto, bajo esa lógica, la idea está en que la clase la vamos a dejar hasta acá. Cuando se habla de condicionamiento excitatorio e inhibitorio, ¿ya? Lo que quiere decir, y que lo que vamos a revisar, por lo tanto, la próxima clase con más detención, ¿ya? Tiene que ver con que
Cuando hablamos de procedimientos de condicionamiento excitatorio, y esto para finalizar, chiquillos, ustedes van a empezar a ver en la literatura que a veces el estímulo condicionado, LC, aparece con un signo más, y en otros momentos aparece como un EC menos. ¿Y esto qué quiere decir? Que el estímulo condicionado más es el que dice que ese estímulo condicionado provoca una respuesta, ya activa una respuesta, se ejecuta una respuesta. En cambio, cuando aparezca LC menos, va a decir que ese estímulo lo que va a hacer es que va a provocar la inhibición de un determinado comportamiento. Vale decir, si ustedes llegan a su casa y entran con mucha sed y ven que hay una bebida heladísima en el comedor, ya puede que a lo mejor en ustedes se active la conducta de tomársela en la botella, por ejemplo, abrir la botella y tomársela. Y por lo tanto, uno podría decir de que ese estímulo, la bebida helada, digamos, en la mesa, puede en este caso provocar la conducta de tomársela. En cambio, si ustedes llegan con mucha sed y ven que la bebida estuvo puesta al sol, ¿ya? Lo más probable es que ustedes van a inhibir la conducta de tomarse esa bebida porque no va a ser lo que ustedes andan buscando como para satisfacer su sed, que buscan algo helado. Entonces, por lo tanto, esa bebida al natural provocaría, por lo tanto, una conducta, más bien una respuesta condicionada inhibitoria y por lo tanto uno no tomaría esa bebida. Pero eso lo vamos a ver con más calma la próxima semana, muchachos y muchachas. Así que la clase llega hasta acá el día de hoy. Les deseo que estén muy, muy bien y cualquier cosa estamos en contacto. Cuídense, chiquillos, cuídense, chiquillas, que estén muy, muy bien. Chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que vaya bien, que estén Chao, todos bien. profe.
Oli, oye, ¿qué onda? No hay clase. Malu, Malu está conectada. Y Malu, ¿no cachai si clase?